Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de lo que viene siendo el video podcast, aunque, como siempre os digo, depende de cómo lo consumáis, porque puede que solo lo estéis escuchando, así que es un podcast. Realmente el contenido es indiferente, la diferencia es que me vais a ver, por ejemplo, como ahora, subir un poco el micrófono porque no me sentía cómodo con él. También hoy, esto ya sabéis que es un proyecto absolutamente real. Y bueno, hoy lo estoy grabando tarde. Pero bueno, en este formato ya sabéis que en realidad es bastante improvisada la historia y al final este tipo de, pues como digo, este tipo de contenidos lo hacéis vosotras y vosotros con vuestros comentarios, que a mí me encanta leer, me encanta contestar y además me encanta ponerles voz y tirar de un hilo y de otro porque se sacan temas de conversación muy guays. Y además, también puede que hoy escuchéis un perro ladrar. No es ni Bimba ni Wanda, mis perrinas. Un perro del vecino, ¿por qué? Porque ahora hace calor y tengo la ventana abierta y entonces igual escucháis cosas. Ya sabéis que esto no es Radio Nacional de España. Así que nada. ¿Qué deciros? Mira, por ejemplo, para empezar voy a leer una cosa de la comunidad del Telegram al cual os invito a que os suscribáis o que os paséis por ahí por el canal del Telegram y os metáis ahí. Por cierto, nunca digo, ¿queréis poneros en contacto conmigo para según qué cosas, como por ejemplo proponer temas o proponer alguna historia? sistemadanicultura@gmail.com. Ahí me podéis enviar un email que yo estaré encantado de atender. Hacía tiempo que no lo decía, pero el email siempre está ahí. Y como digo, voy a leer un mensaje. Y ese mensaje es de Alejandro. Hola Alejandro, que me pones vaya irresponsable. Porque sí, tenemos contacto directo, la comunidad y yo. Y yo con la comunidad. Eso es un grupo de todas y todos, no es mío. Es de todos. Entonces, ahí Alejandro me está diciendo que ¿qué horas eran estas de no haber grabado? Se queda broma, Pero bueno, ya veis que esto es absolutamente real. Bueno, vamos al lío, a adentrarnos en los diferentes contenidos y los diferentes comentarios, sobre todo, que ha habido a lo largo de las últimas 2 semanas, desde que se publicó el último video podcast, y he publicado 3 vídeos, un corto documental, Las aves y su plumaje, y varios shorts que nunca abro. Y mira, por ejemplo, hoy voy a comenzar con los comentarios de lo último que se ha publicado en el canal, que es un short, que titulé Tomates desde semilla a flor. ¿Cómo polinizarlos? También lo titulé así. Ahí doy un pequeño truco para polinizar los tomates cuando veamos que tienen flor, y es muy sencillo. Sencillamente, valga la redundancia, se dan unos golpecitos en las cañas en las que están entuturados o en el mismo tallo de la planta, y eso como que vibra. Pues de esta manera vamos a conseguir una mejor polinización de las tomateras. Así de fácil, así de sencillo y así de rápido. Ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas sencillas y si pueden ser rápidas, mejor. Y quiero señalar un comentario muy nutritivo de Mark Tatanka, Mark, que es miembro de la comunidad,
y comenta, porque muy observador él, vio que en el vídeo se veía, bueno, pues las tomateras que, no sé si, bueno, para ponerle contexto a este asunto, os digo que las he sacado desde semilla. Son unos tomates, ya lo he dicho creo que alguna vez, que siempre pongo aquí en el patio de casa y recibo una insolación, bueno, no total, o sea, no es que sea poca, porque además este año nos han podado los vecinos un laurel que había ahí enorme, les han hecho un poco de putada, perdón, a los gorriones, pero bueno, han salido adelante, han anidado en otras zonas, pero bueno, nos entra algo más de sol y además ese laurel va a crecer muy rápido. Los laureles crecen rápido, además si lo han podado, bueno, yo creo que va a crecer rápido. La cuestión es que esas plantas de tomate están como muy adaptadas a las condiciones que tengo aquí abajo, en el patio. Entonces, bueno, las he ido sacando de semilla año a año y tal. Bueno, la cuestión es que Mark se ha dado cuenta de que yo las entutoro con una caña y las ato con un pequeño cordón de fibra vegetal. En este caso es yute. Bueno, no lo sé fijo, pero casi seguro. ¿Por qué? Porque voy a leer el comentario de Mark y os sigo explicando. A ver, aquí está, pone Mark. Qué bien ver que atas con fibras vegetales y no bridas de plástico. Y añadió en otro comentario, he iniciado 3 huertas en lugares donde ya había sido huerto y siempre hay mogollón de plásticos de todo tipo, bridas, hilo, de desbrozadora, piezas de riego, etcétera. Hay de todo ahí en ese tipo de sitios en los que comenta Mark. Y sí, efectivamente, y en eso me quiero detener, el plástico. Qué gran problema es el plástico, pero es que es un problema increíble, hasta niveles alucinantes. Ya no solo lo evidente de esas islas de plástico que hay ahí en los océanos, no me acuerdo exactamente cuántas había, pero eran unas islas de plástico del tamaño de Francia. O sea, es increíble. Ya no solo eso, pero en muchas ocasiones casi más que eso que es evidente, son los microplásticos, que podríamos decir que como tenemos todo el mundo absolutamente plastificado, por decirlo así, pues los microplásticos son casi ya a día de hoy inevitables, pero no solo por elementos de plástico que están en todos lados. Aquí hay plástico por todos lados, esto sea de plástico, en fin, estamos rodeados de plástico, sino por las fibras de la ropa, los poliésteres y todo eso, que no sean fibras, por ejemplo, de algodón y todo esto, o lino y cosas así. Eso al final es plástico, son hilos de plástico. Ese polvo que vemos por aquí, que cuando pasamos el polvo en los muebles, pues mucho de eso son microplásticos. Bueno, la cuestión es que eso al final se ha acabado integrando en la cadena trófica y los tenemos incluso, hace unos años hubo un estudio en Italia, me parece, que analizaba la cantidad de microplástico o de plástico que había en las placentas de las mujeres. Y hace muchos años era un porcentaje enorme, pero es que no hace mucho, en los últimos 5 años, creo que fue ese último estudio que se hizo, se evidenció que todas y cada una de las mujeres del estudio tenían plástico en la placenta. Bueno, eso es increíble porque estamos hablando de cancerígenos, estamos hablando de muchos problemas, incluso problemas, muchos problemas. Entonces, en la medida de lo posible, porque es lo que os comento, es muy complicado evitar los plásticos porque todo está hecho en algún momento hay piezas de plástico, queramos o no, pero siempre que podamos, pues habrá que evitarlos. Y un elemento en el que podemos reforzar el hecho de que haya fibras vegetales que además se compostan y se integran en el suelo como materia orgánica, etcétera, 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 es en el entutorado de las tomateras de diferentes plantas o pequeñas cuerdas para que necesitemos pues para cosas en el huerto, para atar cosas. Pues si podemos evitar cuerdas plásticas,
pues muchísimo mejor, porque al final el hilo de yute tampoco es que sea carísimo y ¿es menos resistente? Es menos resistente, pero por lo menos no seguimos añadiendo plásticos al mundo. Yo creo que si se puede evitar, voy a echar un traguín, ¿eh? Excelente. Y al hilo de esto, nunca mejor dicho, hilo de algodón, al hilo de algodón de esto, Jorge del Huerto de Nietzsche comenta, y voy a poneros contexto en algo en este comentario. Hace unos cuantos meses, si no ya más de un año, no me acuerdo, hace ya tiempo, hice un short en el que señalaba cómo, digamos como, no alabando, pero señalando la reutilización de según qué elementos pues para huertos, como por ejemplo cerramientos hechos con somieres de camas y cosas así. Bueno, y recuerdo que en ese short, creo que era, Jorge señaló que no estaba de acuerdo conmigo porque es verdad que hay veces que que hay huertos que por reutilizar muchas cosas parecen una escombrera, además de, por ejemplo, neumáticos y cosas así. Estoy de acuerdo con Jorge, sí. Así como, por ejemplo, también yo abogo por reutilizar todo lo que se pueda. Pues igual un somier sí nos sirve como una puerta de un huerto y es una cosa muy guay, pero no vamos a empezar a reutilizar todo y que parezca efectivamente, como señalaba aquella vez Jorge, que parezca el huerto una escombrera y además utilizando cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, como por ejemplo, y eso se ve en muchos huertos, neumáticos, pues como de una manera como de maceta o cosas así, ¿no? Los neumáticos, por ejemplo, se van degradando y no es que el caucho sea malo, pero es que el aglutinante de ese caucho pues son adhesivos que son muy contaminantes, se pueden infiltrar en los acuíferos, etcétera, etcétera y una vez más, etcétera. Entonces, se puede evitar. Bueno, os leo el comentario de Jorge. Hola, la primera finca que me dejaron estaba hecha un estercolero, toda cerrada con redes de pesca, persianas, somieres oxidados, llena de cristales, plásticos y metales de todo tipo. Un asco. Apoyo el reciclaje, pero ese mal gusto para hacer las cosas, no. Te entiendo de sobras, bueno, porque seguía con el hilo de algodón del comentario. Efectivamente, claro. Además también hay que... yo siempre abogo un poco por eso, pero no hay que minusvalorar el hecho de que las cosas estén bonitas. Entonces eso tampoco, al final es por ejemplo, ya en la sectorización en permacultura, no la zonificación, sino la sectorización, por ejemplo, por donde nos vienen las influencias de energía, pues del sol, ruidos. También hay una cosa que se señala en esa sectorización de la permacultura que es, por ejemplo, buenas vistas, malas vistas, ruidos desagradables, cosas así. Entonces, eso también es importante a la hora de diseñar un sistema huerto, un sistema casa, un sistema grupo social, lo que sea. Entonces, bueno, son cosinas que se pueden ir teniendo en cuenta y que nunca están de más. Y mientras sigo buscando comentarios, os voy a dejar con el típico anuncio que siempre suelo meter por aquí. Ahí va la cuña. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Siempre gracias por vuestro tiempo.
A ver, el primer vídeo en el que voy a rebuscar comentarios, y ya os estoy diciendo que esto es absolutamente improvisado porque no he anotado ningún comentario, es en un vídeo que titulé Asociación de cultivos, pimientos ¿con qué? Para poner contexto, es con judía verde de mata baja. Normalmente yo los pimientos los solía poner con berenjena. ¿Por qué? Porque son plantas como parecidas en cuanto a requerimientos, a aporte y demás, y entonces las entendía como un solo cultivo, sin más. Pero, por ejemplo, este año no he puesto berenjenas. Por cierto, no he puesto berenjenas. Bueno, perdón, que le di un golpe al micro. No he puesto berenjenas este año, se me ha pasado, pero bueno, ya sabéis que este año ha sido todo un poco así como demasiado rápido, he tenido que hacerlo muy a la carrera por el tema de la operación y demás. Pero bueno, este año lo que hice cuando planté los pimientos fue sembrar en el medio del bancal donde los he puesto judía verde de mata baja. ¿Por qué? Pues porque es una leguminosa y porque como leguminosa que es, pues va a enriquecer el suelo pues con materia orgánica fijando nitrógeno y demás. Y además, así intentaré tener más vainas verdes, judías verdes, porque a mí me gustan mucho y creo que les voy a sacar más partido a la hora de comer y eso, como parte de nuestra alimentación aquí en verano. Creo que le voy a sacar más partido a las judías verdes que a las berenjenas. Aparte de que, de verdad, que las berenjenas se me ha olvidado ponerlas. Me acabo de dar cuenta. También tengo en el huerto judía verde de enrame. Pero puse, junto con los pimientos, pues las de mata baja. Además, las de mata baja quizás puedan ayudar a que los pimientos no se solen. ¿Qué es eso de que se solen los pimientos? Pues si les da demasiado el sol, quedan como flácidos los frutos, porque les da mucho el sol y es una planta que necesita mucha insolación, pero como le meta muy fuerte, pues puede tener problemas y un poco de sombrero pues no les va a venir mal. Otra cosa que quiero señalar, que antes de empezar a grabar la estaba pensando, y es que en referencia al clima, al nuevo clima que tenemos, porque el cambio climático no es que ya está, que es que ha llegado y hay que ir adaptándose y demás. Es que no sé en vuestros territorios, en cada zona pues habrá pues diferentes acontecimientos, por decirlo así. Pero aquí desde los últimos 3 años haya venido muy lluvioso como este año, haya venido poco lluvioso como el anterior, o haya venido frío toda la primavera, da igual. Lo que ha sido un patrón muy concreto bueno, en los últimos 4 años yo creo que han venido así siempre, porque el clima está empezando a ir a toda velocidad en ese cambio de ciclo, por decirlo así. Bueno, lo que creo que es así como muy constante durante todos estos años es que el calor viene, pero viene súper fuerte y como muy abrupto. Es decir, hemos pasado de temperatura, os digo que por ejemplo me operaron hace un mes prácticamente justo, y yo fui prácticamente con cazadora. No con cazadora, pero desde luego no iba en pantalón corto. Bueno, pues ahora hemos pasado que hoy, por ejemplo, he visto un termómetro con 41 grados, León. 41 grados, hoy he visto al mediodía, sí, pero 41 grados. Y hace 15 días, pues igual había habido jornadas de tener 15 grados o cosas así. Entonces, está viniendo todo de manera muy abrupta. Y yo, de hecho, ya he tenido un par de años en los que he tenido problemas con ese tema porque, por ejemplo, precisamente las judías verdes, el año pasado concretamente, primero las sembré, me las comieron los caracoles, después las volví a sembrar, vino este calor y ya imposible, ya no chutaban nada. Por ejemplo, también tengo guisantes y las están pasando canutas y no sé yo si sacaré algún guisante de ahí, pero bueno. Voy a leer comentarios. Y un comentario del gran clásico José Antonio. ¿Qué tal estás, José Antonio? Miembro fundacional de la comunidad de Danicultura, podríamos decir. Comenta: hola Dani, me gusta esa asociación que has hecho. La probaré el año que viene. Nosotros
hemos pasado de plantar los pimientos desde plantines solos y desangelados, y asociarlos con cebollas por un lado y zanahorias por el otro, y además con lechugas intercaladas, y todo desde semilla. Demasiado cambio, ya te contaré. De momento va todo bien, pero en modo slow, pero no hay prisa. Un abrazo también para ti, José Antonio, y para la familia, y gracias por tu aporte. Y, joder, ese bancal pinta muy bien, ¿eh? Por un lado cebollas, por otro zanahorias, los pimientos, lechugas, desde semilla, o sea, contad. Recuerdo, de hecho, hace un año, que yo creo que por estas fechas ya estábamos en conversaciones, José Antonio y yo, para hacer eso de las charlas veraniegas, y después de leer este comentario os informaré de ese tema, que decía José Antonio, joder, pero es que yo no sé qué tengo que aportar, yo no sé qué tengo que aportar. Ostras, José Antonio, haces muchas cosas muy interesantes. Una de las cosas que se pueden comentar de este comentario de, valga la redundancia una vez más, de José Antonio, es que la asociación de cultivos es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque se aprovecha el espacio. Se enriquece el suelo sí o sí, ya no solo pensando en que haya leguminosas o no. Todas las raicillas, las microrraíces que van, digamos, echando las plantas, pues para explorar todo su entorno subterráneo, y del cual pues van a absorber agua, nutrientes, etcétera. Todas esas raicillas, cuando terminan los cultivos, van a quedar la mayor parte de esas raicillas en el suelo. Eso se va a integrar como materia orgánica y va a descompactar el suelo. En fin, cuanto más cultivemos de manera respetuosa con el medio ambiente, bueno, ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, mejor, porque el suelo va a enriquecerse, sí o sí. Y bueno, como os decía, no me he puesto en contacto este año todavía con nadie, y digo bien todavía, bueno, con una persona más o menos, y ahora lo diré. Para el tema de las charlas veraniegas, el año pasado, durante el verano, el podcast pues no paró, pero yo me lo tomé de otra manera muy distinta. No preparaba temas, eran como charlas veraniegas, pero en verano, baja redundancia. Bueno, la cuestión es que repasarlo durante esa época, bueno, pues me puse en contacto con gente de la comunidad y demás, y bueno, pues teníamos diferentes charlas absolutamente improvisadas, ¿no? Este año, si bien probablemente me ponga en contacto con gente pues para tener alguna charla y todo esto, he pensado, pero no voy a adelantar nada, pero bueno, os puedo ir diciendo que creo que uno de los contenidos veraniegos que va a haber este año va a ser junto con alguien que todas y todos conocéis, y hasta ahí puedo leer hasta que lo tengamos más enhebrado todo esto, en el que leeremos comentarios un poco así, pero bueno, ya veréis. Creo que os va a gustar. Va a ser un contenido pues más ligerín. De hecho, bueno, intercalado quizás con algún episodio, pues con alguna entrevista o algo así. Bueno, ya veré cómo voy cuadrando las fechas con las diferentes personas con las que tengo en mente charlar y demás. Y además también me gustaría ponerme en contacto con miembros y diferentes personas de la comunidad, pues para tener ese tipo de charlas veraniegas. Por ejemplo, José Antonio, el mensaje está al caer. Y además te voy a decir que me gustaría tener un coloquio junto con tres personas, es decir, tú, otra persona de la comunidad y yo. Ahí te lo dejo. Pero bueno, ya te comentaré. Bueno, vamos a leer otro comentario por aquí de @bancal de Daniel Belenguer, canal al cual os recomiendo que os suscribáis si os gusta la naturaleza, si os gusta el tema de los huertos, si os gusta la fotografía, si os gustan los blogs rápidos e interesantes de leer. Ese es vuestro canal. Id a echarle una ojeada. Y Daniel comenta: yo siempre pongo este tipo de judía, normalmente solas. Las judías de mata baja, quiere decir. Suelo hartarme de coger. Este año he probado unas semillas ecológicas a ver qué tal. Tengo que animarme a subir un vídeo del huerto. El acolchado
Sí, acumula babosas y caracoles, pero una vez pasada la primera fase crítica suelen superarlo las plantas. Suerte con todo. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte, y es verdad que, claro, yo ese bancal no le puse acolchado. ¿Por qué? Porque aquel día no tuve tiempo de ponerlo. Este silencio es por un tragín que eché, para la gente que solo lo esté escuchando. Y porque no podía ponerlo en ese momento porque quería que tenían que germinar las judías de mata baja, ¿no? Y ya han germinado, todavía no he puesto acolchado, quizás tire de algo de cartón o algo así. Bueno, la cuestión es que los acolchados, yo que soy muy partícipe y siempre a favor del acolchado, tienen, como todo en esta vida, pros y contras. Y una de las contras que tiene es que efectivamente ahí es una zona de refugio de caracoles y babosas. Es así. Pero yo creo que, como dice Daniel en este comentario, es verdad que las plantas, cuando ya llega un momento que ya se hacen lo suficientemente grandes, pues un ataque de caracoles y babosas lo aguantan. Pero es verdad que según están germinando, acaban con todo. Son como Atila. Vamos, dejan el palito. Y bueno, vamos a seguir inspeccionando el contenido que he ido por aquí publicando. Vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Y voy a leer los que hay en el corto documental, perdón, que me había trabado, es tarde. El corto documental que titulé Las aves y su plumaje. Tenía diferentes tomas, vídeos de la cámara de fototrampeo y de fotos que tengo y vídeos, diferentes vídeos y eso de aves. Y entonces quise pues crear un contenido acerca de las aves, pero no en general de las aves, sino de algo en concreto suyo. Y pensé en el plumaje porque, bueno, es algo que llama mucho la atención de los pájaros, es algo muy representativo de esos animales. Y además también quería que fuese algo tampoco muy técnico, ni mucho menos. Además, yo tampoco es que sea biólogo, ¿no? Soy un mero aficionado al medio ambiente. Entonces, bueno, me pareció buena cosa lo de elaborar este pequeño corto. Tengo más cosas pendientes. A ver si me pongo un día y lo monto todo, y quizás esta semana. Y voy a leer un comentario de Javi Audile. Hola, Javier, gracias por dejar el comentario. Y me dice: un buen vídeo, como siempre. Muchísimas gracias. Yo estoy empezando ahora con esto del pajareo y cada día me flipan más. Ahora ando muy entretenido mirando con los prismáticos a la pareja de gaviotas con sus 3 pollos que tengo en el tejado de enfrente. Un saludo y a seguir así. Gracias, Javi. La verdad es que lo del pajareo, ostras, es una cosa que engancha mucho. Mucho. La verdad que sí. Además, vas evolucionando mientras vas aprendiendo a identificar las aves. Primero identificas, yo que sé, 4 o 5, que al final, si empezamos a mirar, identificamos muchas más de las que a priori podamos pensar. Pero empiezas a identificar de manera visual un determinado tipo de aves. Vas evolucionando, vas investigando, al final acabas identificándolas muchas veces por el canto, bueno, en fin, por el comportamiento. Bueno, vas como aumentando tus conocimientos, vas como creciendo, pues como pajarero. y vamos, es una cosa que engancha muchísimo. Además, no hace falta grandes historias. Teniendo unos prismáticos, que a día de hoy unos prismáticos que te den 10 aumentos, una cosa así, no es una cosa excesivamente cara, te acerca a muchas aves. Y bueno, es una cosa que yo realmente, a mí me enriquece mucho, me entretiene cantidad, y bueno, yo os recomiendo que hagáis, y encima siempre eso os va pues a enriquecer
os va a hacer ir al campo, bueno, está bien. Y ya simplemente en las ciudades hay una cantidad de aves increíbles, porque hay muchas de ellas que en cierta medida dependen de nosotros. Por ejemplo, los gorriones. Los gorriones dependen cantidad del ser humano. Se alimentan básicamente de nuestros restos. No exactamente así, pero porque también tienen la capacidad de alimentarse de ciertos frutos y tal, pero al final viven en entornos humanizados. Si el ser humano desapareciese de la noche a la mañana, los gorriones tendrían serios problemas, porque viven mucho de, lo creáis o no, del ser humano. Tendrían problemas. Yo creo que al final tirarían para adelante, pero tendrían una pérdida poblacional tremenda, más incluso de la que ya tienen de por sí ahora mismo, que tienen una gran pérdida poblacional por muchos motivos. Y una de las cosas que si leéis y os informéis acerca de por qué está pasando la pérdida poblacional que estamos teniendo en Occidente en general, en España particularmente, os sorprendería muchas de las causas que se esgrimen para afirmar eso, bueno, para decir que hay menos población de gorriones. Y una de ellas es que comen comida basura que tiramos por ahí y tienen problemas. O sea, fijaos esa comida basura, la basura que es. Entonces, claro, esas aves, pues mejor que coman granos, como por ejemplo las que tengo yo aquí, con semillas. Que por cierto, esta época, siguiendo y seguimos tirando del hilo de los pájaros, en esta época están los volandones, pues bueno, están a tope. ¿Qué son? Pues son aves que ya salen del nido, se les identifica bien porque en la comisura de los picos tienen como una prolongación del pico naranja. Se ve claramente, no solo en los gorriones, en todas las aves, o en la mayoría de ellas. Son como un poquitín más menudos de cuerpo, están más espelujados, con el plumón así un poco... están como un poco despeinados. Entonces, ahora hay, pues lo dicho, hay mucha cantidad de este tipo de aves jóvenes y son muy... Bueno, que tienen muchos peligros en torno a ellos. Y hay varios, como por ejemplo los gatos domésticos que andan por ahí danzando, pues claro, en esta época se inflan a comer ese tipo de pájaros. Son un problema. Y también hay otro problema, y es que muchas veces vemos un pajarín de estos así tirado en el suelo y se quedan parados, porque es una de las maneras que tienen de defenderse, y es intentar pasar desapercibidos. Pero les vemos y pensamos que están ahí abandonados. No están abandonados, vuelan, ¿eh? O sea, les cuesta más volar, pues empiezan a aletear muy fuerte, parecen un moscardón y salen volando. Pero si los tocamos, es mejor dejarlos donde están. No los toquéis. Podéis evitar, por ejemplo, porque muchas de estas cosas suelen ser con la mejor de las intenciones. Vemos un pajarín así, ¡ay, pobre pajarín! Vamos a ponerle a salvo. Entonces lo empezamos a toquetear y ya los padres lo van a rechazar y va a morir. Entonces hay que dejarlo. Lo que sí que tenemos que intentar hacer es pues protegerlo. Por ejemplo, si vemos que va a poder ser depredado por un gato, bueno, pues podemos intentar de alguna manera evitarle ese peligro, o yo qué sé, o si está la solana, pues bueno, no sé. Pero no hay que manipularlos. Si se manipulan, lo más probable es que sus progenitores los rechacen. Voy a echar un traguín de agua. Uno de los problemas que está trayendo el cambio... Estoy hablando mucho del cambio climático. Seguramente venga algún troll a comentar algo aquí. ¿Qué pasa, trolls? Una de las cosas que está trayendo, por ejemplo, aquí a León, el cambio climático en invierno es que ya no hay es que casi no hay heladas en León. Hay heladas, pero no las que había antes. Y otra de las cosas es que están viniendo noches tropicales, que son de ese tipo de noches en las que la temperatura no baja de 20 o 20 y pocos grados. Y esta es una de ellas. Y aquí no estamos tan acostumbrados, así que pasamos calor. Aunque es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso particular, soy un adorador del calor. Pero bueno, vamos a seguir ahondando en los diferentes vídeos que he ido poniendo. Vamos a ver... vamos a hablar de esta ida de olla mía, del último episodio del podcast de la semana pasada, en la que me puse a cantar.
¿Qué os pareció? Yo me lo pasé, es que me lo pasé piruleta. Vamos a ver qué comentarios hay aquí. Hay varias personas que comentan, por ejemplo, Rubo, que es un colega, eres un máquina, lo que soy es un sinvergüenza. Adela dice, el que canta su mal espanta, buen gusto con la música. La verdad es que la música a mí me encanta, siempre estoy escuchando cosas y lo que os decía un poco en este episodio del podcast, que yo escucho muchas cosas. Por ejemplo, música clásica, me gusta mucho la música clásica, me gusta el heavy, me gusta música española, me gusta el hip hop, el hip hop noventero y de los primeros años 2000, pues mola, a mí me mola. Bueno, quiero decir que escucho muchas cosas. Hay otras que, como os dije ahí, me dan mucha pereza. Pues el trap actual, cuando meten ahí el autotune y bueno, cosas así. Que entiendo pues eso, que hay un salto generacional y bueno, pues yo hay cosas a las que pues que no me tiene por qué gustar todo, ¿no? Sin embargo, es verdad que yo pongo mucho en valor las cosas que se hacen nuevas. Por ejemplo, jolín, gente muy creativa a día de hoy pues puede hacer verdaderas virguerías con un buen programa informático, una buena interfaz de audio, un buen micro y creatividad y pues se pueden hacer cosas increíbles en casa. Y como tantos ejemplos hay que se empiezan así y al final te llenan un estadio. Bueno, a mí me parece eso flipante. Entonces, claro, bueno, yo quizás haya cosas así que no entienda, pero respeto mucho, porque la creación, bueno, pues la creación cultural en general, bueno, pues requiere de pues un tiempo, un meditar las cosas, bueno, en definitiva, que está guay. Pero me dio por hacer este contenido, dije, ¿qué más da? Cantar, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que vosotras y vosotros cantáis todos como los ángeles? Yo soy consciente de que canto fatal. Pero os digo una cosa, me lo pasé fenómeno, ¿eh? Me lo pasé fenomenal. Y vamos a ver por aquí, a ver cuánto llevamos, 38 minutos más o menos. Vamos a ver qué comentarios hay en este vídeo, que es la cosecha del ajo 2025. Vaya año de ajos más guay que he tenido. Pero ha sido espectacular, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que os puedo decir de esta cosecha de ajos fue que me di cuenta de un aspecto. Bueno, no me di cuenta yo, se dio cuenta María, la verdad, que fue a ayudarme, porque claro, sigo con la pierna chunga, ¿eh? O sea, no estoy al 100% ni de coña. La cuestión es que en el bancal de los ajos tenía dos tipos, ajo normal, ajo morado normal, y en una esquina, en una línea, por un lado de los lados, flanqueando el bancal, tenía ajo elefante. Yo nunca lo había sembrado. Me lo envió Jorge del Huerto de Nietzsche. Muchas gracias, Jorge. Ya viste la cosecha muy buena. Pero yo no... Bueno, al final es un ajo como muy grande. A mí me recordó mucho al puerro, la verdad que sí, ¿eh? Yo creo que el tallo del huerto... Yo creo que el tallo de los ajos, de ese tipo de ajos, quizás se puedan comer. No estoy yo muy seguro, no lo he probado. De hecho, los tengo secando. Los estoy tratando como un ajo normal. Pero bueno, son como muy grandes, ¿no? Bueno, la cuestión es que los ajos, los otros tipos el otro tipo de ajo, el ajo morado, que los que estaban más pegados a ese ajo elefante, todos ellos, los de esa primera línea, eran de un tamaño sensiblemente inferior al resto de ajo morado. Así que, pues ahí saqué la conclusión de que, bueno, pues el ajo elefante es quizás como más exigente, si cabe, con el suelo, porque el ajo en sí es un cultivo que es muy exigente con el suelo. Voy a echar otro traguín. Ya se me está calentando y todo, es que hace un calor y bueno. Pues eso, el cultivo del ajo es un cultivo muy exigente con el suelo. De hecho, el lunes se publica la continuación, por decirlo así, de este vídeo, que es lo que he puesto en el bancal de los ajos, lo que he puesto ya. Es más, os puedo decir
que una de las consecuencias del nuevo clima que tenemos a día de hoy, ese calor tan severo y tan rápido en llegar, tan abrupto, pues lo han sufrido. La última vez que fuimos a regar, pues uno de los cultivos que puse a continuación de los ajos, porque ya eran plantas que no eran plantines pequeños, porque bueno, en ese vídeo que veréis este lunes veréis un truqui que nos hemos sacado de la manga María y yo, porque claro, no teníamos más espacio, entonces tuvimos que idear una manera para poner un cultivo que queríamos tener, pero no teníamos espacio. Entonces, bueno, ya lo veréis. La cuestión es que, pues la última vez que fuimos a regar, pues vimos que estaban esas plantas, estaban muy mustias, porque claro, les había dado un cebollazo el sol increíble. De hecho, eso lo hicimos hace semana y media o 2 semanas, y es que no hacía ni muchísimo menos el calor que hay a día de hoy. Es que bueno, es que ha venido muy rápido, la verdad. Y vamos a leer algún comentario. Por ejemplo, José Antonio, de nuevo, dice que buena cosecha de ajos y buena ayuda me he agenciado con María. Efectivamente, la verdad que sí. Bueno, por aquí en general me decís que muy buena cosecha de ajos, y tengo que deciros que sí, estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho, y encima dejó de llover, porque ha sido, bueno, yo en este cultivo este año, o sea, mi aporte de agua ha sido 0. El aporte que han tenido los ajos es el de la lluvia. Yo no los he regado, o sea, 0, pero patatero. No he regado nada a esos ajos. Pero, ¿qué ocurre? Que ese cultivo necesita que en su etapa final no llueva. ¿Por qué? Porque si no pueden pudrirse, porque lo que nos interesa es que el bulbo, es decir, los dientes de ajo, se desarrollen, pero claro, eso puede pudrirse si hay mucha humedad. Entonces necesitamos que, por ejemplo, el último mes de cultivo no llueva ni le caigan tormentas ahí a última hora, porque si no, ya os he dicho varias veces aquí en Danicultura o en el canal del YouTube o donde sea, que tiene mala conservación. De hecho, los ajos del año anterior, los del 2024, para mí han tenido mala conservación porque cayeron tormentas como en mayo, más o menos, y entonces pues a día de hoy las últimas cabezas de ajo de ese 2024 ya estaban mohosas, ya estaban huecas, bueno, mal. Entonces este año yo creo que va a ser, aparte de en cantidad, en conservación va a ser buen año. De hecho están aquí en el garaje secando y demás. Y para despedir este episodio, bueno, os voy a ir diciendo que lo dicho, la temática del canal, bueno, el podcast, voy a seguir, por supuesto, ¿no? Pero bueno, va a empezar a haber temáticas pues más fresquitas. Sobre todo, pues me voy a apoyar mucho en vosotras y en vosotros, pues a través de conversaciones que podamos tener y que se puedan publicar, o leyendo comentarios y ese contenido que os digo que vamos a crear esa persona que todas y todos conocéis aquí y que bueno, pues que vamos a hacer. Tenemos que, ya os digo, entretejer, hacer ese buen entramado de contenido que vamos a tener, y bueno, va a ir, ya os digo que va a ir variando un poco la temática ahora en verano, pues bueno, pues para que así yo también, y os lo digo de verdad y bien claro, ya sabéis que yo aquí no oculto nada, así voy teniendo pues tiempo para ir pues procesando y elaborando guiones de cara al próximo mes de septiembre, que será cuando vuelvan las temáticas pues más habituales, un poco más específicas de según qué temas. Bueno, ya sabéis, este año ha sido guay porque, bueno, recuerdo con gran alegría hablar con mi primo, el guarda forestal, que me puso a su vez en conexión, en contacto con Jorge de Dios Aizpuru para hablar del lobo. Menudo pedazo de episodio aquel. También estuve hablando con Aguabosque, bueno, esas temáticas que he tenido de las semillas, el primero de la noche, y bueno, este año ha sido
bastante bueno para el podcast en todos los sentidos y para mí como el creador del asunto. Y encima porque os recuerdo que al inicio de esta, podríamos decir, segunda temporada, seguía con lo de cada 2 semanas, pero después me animé, gracias a vosotras y a vosotros, a hacerlo todas las semanas, porque como es este caso, pues al final la temática la hacéis vosotras y vosotros. Publicáis unos comentarios muy interesantes que yo al final doy voz y comento cada 15 días, pero que conformáis vosotras y vosotros. Y vamos despidiéndonos porque tampoco quiero achicharraros aquí con más tiempo, porque también tenéis cosas que hacer. Seguramente estaréis haciendo cosas en el huerto, ¿verdad? No me equivoco, ¿eh? Estaréis haciendo cosas en el huerto mientras me escucháis. Y yo que me alegro, me mola cuando me decís esas cositas. Como os digo, el podcast sigue en verano sigue más fresquito, más informal si cabe. Pero bueno, me apetece seguir grabando, me apetece seguir teniendo contacto con vosotras y vosotros. Os animo a que os paséis por el Telegram. Siempre os animo a que comentéis, le deis al like, compartáis el contenido si os gusta con todas vuestras comunidades. Y espero seguir teniéndoos por aquí en verano. Así que gracias por vuestro tiempo y estamos en contacto.